Me da mucho gusto saludar, que nos platique una reflexión Carlos Marín, director de Milenio, todo el concepto de lo que es Milenio ahora en el impreso, en la televisión. Carlos, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Carlos, tú tuviste oportunidad de conocer al comandante Castro, estuviste en Cuba, estoy seguro que más de alguna vez, una muy representativa aquella vez, pues cuando reveló estas grabaciones donde el presidente Fox entonces, y antes de esta cumbre de Cuba, pues de cumbre de Monterrey, pues le decía que llegara y que después se fuera, cosas así, algo que tú bautizaste muy bien en Milenio como el comes y te vas. ¿Cómo hay que poner, cuál sería un justo medio, si es que se puede, ¿no? Si es que se puede poner a Fidel Castro en un justo medio, pues para quien lo conoció, para quien lo adoró, y para muchos jóvenes que nos escuchan, que a lo mejor no les dice mayor cosa a Fidel Castro, Carlos. Bueno, creo que a riesgo de no ser justo, pues lo primero que hay que tomar en cuenta es que Fidel Castro, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se volvió un punto de referencia inevitable en el mundo. Es decir, es un hombre sin duda trascendente por todo lo que generó. Su gesta revolucionaria, que sin duda fue heroica, inaudita, a 90 millas de Miami, sirvió de ejemplo para los movimientos de liberación en distintos continentes. Por desgracia, tanto en el caso cubano como en el de muchos otros lugares donde se puso en práctica el experimento marxista-leninista en su versión stalinista, como fue en Europa Central, en Europa del Este, como fue en algunas naciones africanas, desde luego en Indochina, en Vietnam, etcétera, fracasó. Hay que partir o hay que tomar muy en cuenta que el experimento de las tesis marxistas, la práctica, el socialismo real fracasó en todo el mundo. Y Fidel, sin embargo, inspiró movimientos, y seguirá inspirando movimientos, se dice, de liberación o de reivindicación de las clases más desposeídas. No tengo la menor duda de que en Cuba, para la población que estaba en el sótano del desarrollo, del progreso, de las oportunidades, la Revolución Cubana significó, y quizás hasta estos días ha significado, seguramente, una experiencia de gratitud a la Revolución Cubana. Quienes lo padecieron, desde luego, son los más pudientes y las clases medias, que se depauperizaron gravemente. Por desgracia, el socialismo cubano pues no respetó o no tomó en cuenta un factor que es decisivo en el desarrollo de la civilización, que es el aspecto individual, lo que tiene que ver con las libertades. Pero no tengo la menor duda de que para la mayoría de la sociedad cubana, el castrismo, es decir, el socialismo en su versión castrista, fue un respiro desde muchos ángulos. Hay que tomar en cuenta un dato, por ejemplo, el barrio del Vedado en La Habana estaba vedado a los negros, que solo podían trabajar pues de criados, y a las negras. Y hay un dato espeluznante del que yo me enteré la primera vez que visité Cuba. Había había un lugar en donde desaguaba un río, el más próximo a La Habana, y se llamaba, imagínate, La Regla. Solo ahí podían meterse a nadar los negros. Entonces, los negros, aunque fueran amontonados en casas de los pudientes, varias familias mal acomodadas en una casa, pues para ellos era una conquista brutal.
Es decir, la Revolución Cubana reivindicó muchas de las conquistas que sin duda tuvo la gente más amolada, pero sacrificó sin duda las libertades. Hubo un periodo espeluznante de venganzas, de fusilamientos, de persecución de homosexuales, de llamar escoria a la gente que saliera de Cuba en busca de mejores oportunidades de vida, y tuvo enfrente a un imperio que son los Estados Unidos, con un boicot económico, con un bloqueo, en que nada más hay que imaginar lo que significaba para los cubanos tener el equivalente a una aspirina que llegaba desde Bulgaria o desde la Unión Soviética o desde Rumania, porque dejaron de entrar precisamente hasta las aspirinas. Claro. Y al mismo tiempo los esfuerzos que hicieron para superar esas carencias pues fracasaron, como fracasó la muy cacareada cosecha de los 10 millones de toneladas de azúcar, como fracasó todo el sistema económico cubano. Cometieron la imprudencia de estatizar inclusive los equivalentes a un puesto de garnachas o de quesadillas, y en ese sentido, Manuel, pues yo creo que lo que queda de Fidel pues es emblematizar que pueden los pueblos alzarse contra los opresores, pero también deja la enseñanza de que lo que puso en práctica sin duda fracasó. Sí, sin duda fracasó. Oye, Carlos, entonces, seguro viste muchísimos de los textos que se publicaron hoy, empecemos por lo de Milenio, pero termina finalmente, dice algunos, termina el siglo XX para Cuba, formalmente comienza el siglo XXI, en una especie como de decir, ahora sí se le podrá dar cambio a la página en la historia de Cuba, a pesar de que ya tenía 10 años fuera del poder fundamentalmente. ¿Vendrá algo mejor para la isla? Para no sé, porque en eso se está en una época de transición, pero siempre apegada al socialismo, aunque se vuelve tan relativo como el comunismo chino, que tú sabes que China la gobierna el Partido Comunista, y se ha vuelto un país como de capitalismo salvaje. Es correcto. En Cuba se estaba preparando una especie de transición. En Estados Unidos y en otras partes del mundo los grandes empresarios que se sienten despojados o que fueron despojados por la revolución, frotándose las manos para el gran desquite. Pero el destino de Cuba yo creo que tendrá ahora que jugar un papel más determinante México, desde luego España, y sin duda los Estados Unidos, con el factor Donald Trump, que hace que no se avisore, no imagino yo una transición, digamos, apegada o inclinada hacia el espíritu liberador que imprimió desde un principio la Revolución Cubana. Carlos, pues muchísimas gracias por esta reflexión. Muchas gracias, Carlos Marín. Un gustazo poder escucharte y saludarte. Yo te mando un fuerte abrazo y te felicito por el éxito de tu programa. Un abrazo, Carlos. Manuel Peregrino. Querido Carlos Marín. Fuerte abrazo, Carlos. Gracias.